La lluvia cae fuerte sobre los rieles oxidados. Una mujer corre, sosteniendo la mano de dos chamacos pequeños. Su ropa está empapada, su cabello pegado a la cara. La niña tropieza, pero la ma atrás una última vez, como si huyera de algo terrible. Y entonces entra. Adentro, el olor a madera vieja y herrumbre. Vagones cubiertos de polvo. Ella guía a sus hijos hasta un vagón al fondo, lejos de la entrada. Los chamacos tiemblan de frío y miedo. Ella se quita su propia blusa y envuelve a la niña. El niño se acurruca junto a ella. Vamos a estar bien, mijos. Susurra, pero su voz tiembla. Se los prometo, pero por dentro no cree en sus propias palabras. No tiene dinero. No tiene a nadie. Fue traicionada, expulsada, abandonada con dos niños y una maleta vieja. Al día siguiente, mientras los chamacos aún duermen, ella explora los vagones vacíos, buscando cualquier cosa útil. En uno de ellos, nota que una tabla del piso está suelta. Curiosa, la levanta. Debajo, hay una caja de metal oxidada. Su corazón late rápido. Fuerza el candado viejo con una piedra hasta que se rompe. Abre la tapa despacio, casi con miedo de lo que puede encontrar. Sus ojos se abren enormes. Dentro de esa caja hay algo que jamás imaginó. Algo que va a cambiar todo. Algo que le va a dar a ella y a sus hijos una segunda oportunidad que parecía imposible. Pero lo que ella aún no sabe es que junto con ese descubrimiento viene una historia. Una historia de un hombre que nunca conoció, pero que parece haber dejado eso ahí, exactamente para ella. Caja. ¿Por qué estaba escondida ahí? ¿Y quién fue el hombre que cambió el destino de esta familia sin siquiera saberlo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en esta historia te va a emocionar profundamente. Y si tú también crees que incluso en los momentos más oscuros existe esperanza, suscríbete al canal ahora mismo. Porque esta historia te va a mostrar que a veces, cuando todo se derrumba, es porque algo mucho mejor está por comenzar. Vamos allá. 3 meses antes de esa noche bajo la lluvia, Elena Martínez era otra persona. Tenía 32 años, era madre de Mateo de 8 años y Sofía de 5. Vivía en un pueblito tranquilo del estado de Guanajuato. Su vida era sencilla pero buena, o al menos eso creía ella. Elena se levantaba cada mañana antes del amanecer. De olla en la estufa de leña, hacía tortillas a mano, despertaba a los chamacos con besos en la frente. Mateo siempre se quejaba de levantarse temprano. Sofía se frotaba los ojitos y pedía 5 minutitos más. «Ándale, mijos, que se hace tarde para la escuela», les decía Elena con esa voz dulce que solo las mamás saben usar. Los llevaba caminando por las banquetas de tierra hasta la escuela del pueblo. Mateo cargaba su mochila de tela remendada, dando saltitos, siempre feliz, siempre cantando alguna canción que había aprendido. Después, Elena regresaba a casa y empezaba con los quehaceres. Barría, lavaba ropa a mano en el lavadero del patio, colgaba las sábanas en el tendedero, todo bajo el sol que pegaba fuerte, pero ella no se quejaba. Así había sido la vida de su mamá. Así era la vida de todas las mujeres del pueblo. Su esposo, Roberto Hernández, era dueño de la tiendita de abarrotes en la plaza principal. Dado en el pueblo, todos lo saludaban con cariño. «Don Roberto», le decían. Él sonreía, daba palmadas en la espalda, regalaba dulces a los niños. Elena lo había conocido cuando tenía 20 años. Él era 5 años mayor, serio, trabajador. Le había pedido matrimonio después de 6 meses de noviazgo. Su papá, que ya había muerto hacía 5 años, lo había aprobado. «Es un hombre de bien, mija», le había dicho. Y Elena había creído que sí. Había creído que Roberto la amaba, que eran un equipo. Por las tardes, Elena iba a ayudar en la tienda. Atendía a los clientes, organizaba las estanterías, contaba el dinero. Roberto siempre estaba serio, concentrado. Ella pensaba que era porque estaba cansado del trabajo. «¿Todo bien, Roberto?», preguntaba Elena a veces. «Sí, mujer, no más ocupado», respondía él sin mirarla. Por las noches cenaban juntos.
Elena servía sopa de fideo, frijoles refritos, tortillas calientes. Mateo contaba cosas de la escuela, manchaba la cara con salsa. Roberto comía en silencio. Después de la cena, Roberto decía que tenía que hacer cuentas de la tienda y se encerraba en el cuarto. Elena acostaba a los chamacos, les leía cuentos, los arropaba, y así pasaban los días, uno tras otro, iguales, tranquilos. Pero Elena no sabía que debajo de esa tranquilidad algo estaba pudriéndose. Todo empezó con cosas pequeñas, tan pequeñas que Elena casi no les daba importancia. Roberto empezó a llegar tarde a casa, a las 7 de la noche. Ahora llegaba a las 9, a veces a las 10. ¿Por qué tan tarde?, preguntaba Elena mientras le servía la cena. Tuve que hacer inventario, decía Roberto. O se quedó un cliente hasta tarde. O tuve que ir al banco en la ciudad. Siempre había una explicación. Siempre. Elena lo creía. ¿Por qué no iba a creerlo? Era su esposo, el padre de sus hijos. Pero luego empezaron a aparecer otras cosas. Elena estaba lavando la ropa de Roberto y encontró un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de un restaurante en la ciudad, un restaurante caro. ¿Por qué Roberto había ido ahí? Ellos nunca iban a restaurantes, apenas tenían para los gastos de la casa. «Roberto, ¿qué es esto?», preguntó Elena esa noche, mostrándole el recibo. Él lo miró apenas un segundo. «Ah, sí, tuve una junta con un proveedor, me invitó a comer». Elena asintió. Tenía sentido, pero había algo en su voz. No del todo cierto. Otra noche, el teléfono sonó a las 11. Roberto casi se tropezó corriendo a contestar. «¿Bueno?», dijo, y luego se alejó hacia el patio, hablando en voz baja. Elena se quedó en la sala, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. ¿Por qué Roberto tenía que hablar en secreto? Cuando regresó, Elena preguntó, «¿Quién era?». «Un proveedor. Problemas con un pedido». «¿A esta hora?». «Es que está en Monterrey. Allá son otras horas». Otra explicación. Bien envuelta. Los días siguientes, Elena empezó a notar más cosas. Roberto ya no la miraba como antes. Cuando ella le hablaba, él parecía distraído, pensando en otra cosa. Ya no le daba besos de buenos días. Ya no le decía mi amor como antes. Una tarde, Elena encontró un perfume en el cajón de Roberto. No era de ella. Era un perfume caro, en un frasco elegante. Su corazón se detuvo. «Roberto, ¿esto qué es?», preguntó, sosteniendo el frasco con manos temblorosas. «Ah, eso. Lo compré para ti, para tu cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace 3 meses. Entonces, para Navidad». Elena quiso creerle. Con todas sus fuerzas quiso creerle, porque aceptar la verdad significaba aceptar que todo su mundo estaba construido sobre mentiras. Pero en el fondo, muy en el fondo, ella ya sabía. Una mañana, Roberto se fue temprano a la tienda. Más temprano que de costumbre. «Tengo que recibir un pedido grande», dijo, casi sin mirar a Elena. «Desayuno para los chamacos». Los llevó a la escuela y regresó a casa. Empezó a limpiar la recámara. Cambió las sábanas, sacudió los muebles. Cuando abrió el cajón de la mesa de noche de Roberto para guardar sus calcetines limpios, vio algo que hizo que el aire se le atascara en el pecho. Era un sobre, rosa, con letra de mujer. Elena lo sacó con manos temblorosas. Su nombre no estaba en el sobre. Estaba el nombre de Roberto. No debía abrirlo. Lo sabía. Latía tan fuerte que sentía que se iba a desmayar. Abrió el sobre y leyó: «Mi amor, ya no aguanto más esta situación. Necesito que tomes una decisión pronto. Llevo 2 años esperándote. 2 años en los que me has prometido que vas a dejar a tu esposa. Y ahora que estoy embarazada, no puedo seguir escondiéndome. Nuestro bebé merece un papá que esté presente. Merece una familia de verdad. Te amo, Roberto. Pero si no te decides, yo sí lo voy a hacer. Con amor, Claudia». La carta 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras se le clavaban en el pecho como cuchillos. 2 años. Embarazada. Dejar a tu esposa, nuestro bebé.
Elena se dejó caer al piso, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a caer, primero despacio, luego como torrente. Todos esos meses de dudas, de sospechas, de noches sin dormir preguntándose si estaba volviéndose loca, todo tenía sentido ahora. Roberto tenía otra mujer, otra familia, otro futuro. Ella no era parte de ese futuro. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciega? Elena lloró ahí en el piso durante no supo cuánto tiempo. Lloró por los 12 años de matrimonio. Lloró por las mentiras. Lloró por la humillación. Lloró por sus hijos que no sabían que su familia estaba destruyéndose. Cuando ya no le quedaron más lágrimas, Elena se levantó, se limpió la cara, respiró hondo y esperó a que Roberto llegara. Esa noche a las 9, como siempre últimamente. ¿Ya cenaste?, preguntó, quitándose los zapatos. Elena estaba sentada en la mesa de la cocina. La carta estaba frente a ella. «Encontré esto», dijo, con voz que apenas reconocía como suya. Roberto levantó la mirada. Vio la carta. Su cara cambió. Primero sorpresa, luego nada. Ni siquiera trató de negarlo. Elena, empezó. ¿2 años?, preguntó Elena, y su voz se quebró. ¿Has estado con ella? Roberto se pasó la mano por el pelo. Se sentó en la silla frente a Elena. Sí, dijo simplemente. Elena había esperado que negara, que dijera que era mentira, que le diera alguna explicación. Pero esa respuesta simple, ese sí, tan directo, fue peor que cualquier cosa. ¿Y está embarazada? Sí. ¿Y piensas dejarnos? Roberto no respondió inmediatamente. Miró hacia la ventana, hacia cualquier lado menos a Elena. Esto no estaba planeado, dijo finalmente. Ya no puedo seguir así. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Ya no puedes seguir así?, repitió, y su voz subió de tono. ¿Y nosotros qué? ¿Mateo y Sofía qué? ¿12 años de matrimonio qué? Tú no lo entiendes, dijo Roberto, y por primera vez había algo de emoción en su voz. Enojo. Tú nunca lo entendiste. ¿Qué no entiendo? Esta vida, esta rutina, todo siempre igual. Te levantas, haces lo mismo todos los días. No hay emoción, no hay nada nuevo. Muerto en vida. Elena lo miraba sin poder creer lo que escuchaba. Yo te he dado todo, dijo con voz temblorosa. He cuidado de ti, de tus hijos, de tu casa. Me he despertado antes del sol cada día para que tú tengas tu desayuno caliente. He lavado tu ropa, he planchado tus camisas. ¿Y eso no vale nada? No es suficiente, dijo Roberto, y su voz era fría. Claudia me hace sentir vivo. Me hace sentir que valgo la pena. Contigo solo soy el esposo, el papá. Cuentas, nunca nada más. Elena se quedó en silencio, porque entendió en ese momento que no había nada que decir. No había palabras que pudieran arreglar esto. ¿Dónde vamos a vivir los niños y yo?, preguntó finalmente. Roberto la miró por primera vez esa noche, directamente a los ojos. Esta casa es mía, la compré yo, está a mi nombre. Roberto, lo siento, Elena, pero van a tener que irse. Claudia y yo vamos a vivir aquí, con el bebé. Que el mundo se detenía. ¿Nos estás corriendo? Les doy 1 semana para que encuentren algo. 1 semana, repitió Elena, casi sin voz. Roberto, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde ir. Eso no es mi problema, dijo Roberto, y se levantó de la mesa. Debiste haber pensado en eso antes de ser tan aburrida. Y se fue al cuarto, dejando a Elena sola en la cocina, con el corazón hecho pedazos y el futuro completamente oscuro. Elena no durmió esa noche, en la cocina hasta que amaneció, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Cuando Mateo y Sofía se levantaron, ella les preparó el desayuno como siempre, les sonrió como siempre, les dio besos como siempre, pero por dentro estaba muerta. ¿Dónde está papá?, preguntó Mateo. Ya se fue a la tienda, mintió Elena. Esa semana fue la más larga de su vida. Elena trató de pensar en opciones. Llamó a las pocas amigas que tenía, pero ninguna podía ayudarla. Sus propias familias, sus propios problemas.
Su mamá había muerto hacía 3 años, su papá, 5. No tenía hermanos, no tenía a nadie. Roberto no volvió a dormir en la casa esa semana. Elena empacó sus cosas y las de los chamacos en 2 maletas viejas. No tenía mucho: ropa, algunos juguetes de los niños, las fotos de sus papás. El último día, Elena caminó por la casa vacía, la casa donde había vivido 12 años, donde había parido a sus hijos, donde había soñado con envejecer. Con los dedos, miró por última vez el cuarto de los chamacos, la cocina donde había preparado miles de comidas, la sala donde había celebrado cumpleaños y navidades. Todo se quedaba atrás. Cuando salió de la casa con sus 2 maletas y sus 2 hijos, algunos vecinos estaban afuera, mirando. Elena sabía que ya todos sabían. Los rumores volaban rápido en pueblos pequeños. Doña Mercedes, la vecina de al lado, se le acercó. «Ay, mi hija», dijo, con lágrimas en los ojos. Algo. Pero Elena sabía que era solo palabras. Nadie iba a ayudarla de verdad. «Gracias, doña Mercedes», dijo Elena, y siguió caminando. Mateo y Sofía iban callados. No entendían bien qué estaba pasando, pero sabían que algo malo ocurría. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Sofía, agarrando fuerte la mano de Elena. «A un lugar nuevo, mija», respondió Elena, tratando de sonar segura. «Va a ser una aventura». Pero no era una aventura. Era una pesadilla. Con los chamacos por horas. Salieron del pueblo. Tomaron el camino de tierra que llevaba a la ciudad más cercana. Pero no tenían dinero para un camión. Tenían que caminar. El sol pegaba fuerte. Los niños estaban cansados, sedientos. Elena había traído una botella con agua, pero se les acabó rápido. «Mamá, estoy cansada», lloró Sofía. «Ya sé, mi amor, ya casi llegamos». Pero Elena no sabía a dónde llegaban. Solo sabía que tenían que alejarse. A oscurecer, el cielo se llenó de nubes oscuras. Elena sintió las primeras gotas de lluvia. «No, por favor», susurró. «Ahora no». Pero el cielo no la escuchó. En minutos, empezó a llover fuerte. Una tormenta de las que empapan todo en segundos. Los chamacos empezaron a llorar. Elena los abrazó, tratando de protegerlos con su cuerpo, pero era inútil. Todos estaban empapados. «Mamá, tengo miedo», gritó Mateo por encima del ruido de la lluvia. Elena miró alrededor desesperada. Refugio, cualquier cosa. Y entonces, a través de la cortina de lluvia, vio algo a lo lejos. Una estructura grande, oscura, una estación de tren. «¡Por allá!», gritó Elena, y agarró a los niños de las manos. «¡Corran!». Corrieron por el lodo, tropezando, cayendo, levantándose. La lluvia caía tan fuerte que apenas podían ver, pero finalmente llegaron. La estación estaba abandonada, las ventanas rotas, las puertas colgando de las bisagras, pero era un techo, era protección. Entraron. Había vagones viejos, abandonados. Olía a madera podrida y metal oxidado. Había basura en las esquinas, vidrios rotos en el piso. Elena guió a los chamacos con cuidado, hasta un vagón que parecía estar en mejor estado. Abrió la puerta. Adentro había bancas viejas de madera, algunas rotas, pero al menos estaba más seco que afuera. «Siéntense aquí», dijo Elena, ayudando a los niños a subir. Sofía temblaba de frío. Mateo tenía los labios morados. Una de las maletas. Toda la ropa estaba mojada, pero encontró una cobija que había quedado en el fondo y estaba un poco menos húmeda. Envolvió a los chamacos juntos en la cobija. «¿Vamos a dormir aquí?», preguntó Mateo con voz pequeña. «Solo por esta noche», mintió Elena. «Mañana vamos a encontrar un lugar mejor». «Tengo hambre», dijo Sofía. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. No tenía comida, no tenía nada. «Cenamos rico», dijo, besando la frente de su hija. «Ahorita duérmanse, ¿sí?». Los niños se acurrucaron juntos. Elena se sentó a su lado, abrazándolos, dándoles su calor. Afuera, la tormenta seguía. Truenos, relámpagos, el sonido del viento haciendo rechinar el metal del vagón. Elena no durmió. Se quedó despierta toda la noche,
escuchando la respiración de sus hijos, preguntándose qué iba a hacer. Por primera vez en su vida, no tenía respuestas, no tenía plan, no tenía esperanza. Los niños que dependían de ella y un futuro que parecía más oscuro que esa noche de tormenta. Cuando amaneció, la lluvia había parado. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas rotas del vagón, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mateo y Sofía seguían dormidos, acurrucados bajo la cobija húmeda. Elena los miró y sintió que algo dentro de ella se endurecía. No podía rendirse. No por ella, por ellos. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños. La luz del día le mostró mejor el lugar donde habían terminado. La estación era más grande de lo que había pensado en la oscuridad. Había varios vagones abandonados en diferentes vías. Algunos estaban tan oxidados que parecían a punto de desmoronarse. Otros estaban cubiertos de enredaderas. El edificio principal de la estación estaba más destruido. El techo tenía huecos enormes, las paredes con grafiti viejo. Elena caminó por la estación buscando algo útil. Una llave de agua, cualquier cosa. Encontró una llave en un rincón del andén. La abrió. El agua salió marrón al principio, pero luego se aclaró. Al menos tenían agua. Regresó al vagón. Los niños ya estaban despiertos. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Mateo mirando alrededor con ojos grandes. «En una estación de tren vieja», dijo Elena, tratando de sonar alegre. «¿No es interesante?». «Tengo hambre», repitió Sofía frotándose los ojos. «Lo sé, mi amor. Buscar comida, ¿sí? Ustedes se quedan aquí. No salgan del vagón». «¿Nos vas a dejar solos?», preguntó Mateo con miedo. «Solo un ratito. Voy a regresar pronto. Lo prometo». Elena salió de la estación y caminó hacia el camino. Había un pueblito a unos 2 kilómetros. Podía verlo desde ahí. Caminó bajo el sol hasta llegar. Era un pueblo pequeño, más pequeño que el suyo. Entró a la tiendita de la esquina. «¿Qué se le ofrece, señora?», preguntó el tendero. Un hombre mayor. Bastantes. Pan, leche, frijoles. «¿Cuánto cuesta el pan?», preguntó. 3 pesos. Elena metió la mano en su bolsillo. Tenía exactamente 7 pesos. Era todo el dinero que le había quedado. «Me da 2 panes y un refresco», dijo. Regresó a la estación con la bolsita en la mano. Los chamacos casi le brincan encima cuando la vieron llegar. Compartieron los 2 panes entre los 3. Elena tomó solo un pedacito. Les dio el refresco a los niños. No era suficiente, pero era algo. Elena decidió explorar mejor la estación. Tal vez había algo más, algo que pudieran usar. «Voy a revisar los otros vagones», les dijo a los niños. «Ustedes se quedan aquí jugando, ¿sí? Yo quiero ir contigo», dijo Mateo. «No, mijo, es peligroso. Hay vidrios rotos». Elena salió del vagón y empezó a revisar los otros. El primero estaba completamente vacío, solo asientos rotos y ventanas sin vidrio. El segundo tenía algunas cajas viejas, con esperanza, pero solo había papeles mohosos y basura. El tercero estaba cerrado con candado. Elena lo jaló, pero no se abrió. Siguió caminando. Al final de la vía, casi escondido detrás de unos matorrales, había otro vagón. Este parecía más viejo que los demás, más abandonado. Elena subió con cuidado. La puerta estaba medio atascada, pero con esfuerzo logró abrirla. Adentro estaba más oscuro. Olía diferente, a cerrado, a algo que había estado guardado por mucho tiempo. Despacio. Sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. Y entonces vio algo extraño. Una de las tablas del piso estaba un poco levantada, como si alguien la hubiera aflojado a propósito. Elena se arrodilló, pasó los dedos por el borde de la tabla. Estaba suelta. Con cuidado la levantó. Debajo había un hueco, y en ese hueco había una caja de metal, oxidada, con un candado viejo. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Elena sacó la caja del escondite, más pesada de lo que esperaba. La puso en el piso del vagón y la miró. El metal estaba cubierto de óxido. El candado era viejo,
del tipo que se usaba hace décadas. ¿Qué había adentro? Elena miró alrededor. Necesitaba algo para romper el candado. Salió del vagón y buscó entre los escombros. Encontró una piedra grande y pesada. Regresó al vagón, respiró hondo y empezó a golpear el candado. Una vez, 2 veces, 3 veces. El candado estaba tan viejo que después de varios golpes empezó a ceder. Un golpe más y otro. Y finalmente, el candado se rompió. Elena lo quitó con manos temblorosas. Puso las manos sobre la tapa de la caja. Por un momento, tuvo miedo de abrirla. ¿Y si no había nada importante? ¿Y si solo eran cosas viejas sin valor? Pero tenía que saber. Abrió la tapa. Y entonces, soltó un grito ahogado. Dentro de la caja había sobres. Muchos sobres. Amarillentos por el tiempo. Viejas en blanco y negro. Y debajo de todo eso, dinero. Billetes. Muchos billetes. Estaban viejos, arrugados, pero eran billetes de bancos reales. Elena los tomó con manos temblorosas, los contó rápido. Eran suficientes. Suficientes para comer, para rentar un cuarto, para empezar de nuevo. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. No podía creerlo. No podía ser real, pero era real. Estaba ahí, en sus manos, en el piso del vagón, abrazando el dinero contra su pecho, llorando. Llorando de alivio, de gratitud, de esperanza. Pero entonces vio que debajo de los billetes había algo más. Un cuaderno, viejo, con la portada de cuero gastado. Elena lo sacó. En la primera página, escrito con pluma, decía: Diario de Manuel Rivas, maquinista, 1932. Elena abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban amarillas, frágiles. La tinta estaba descolorida, pero aún se podía leer. Empezó a leer. De 1932. Hoy fue mi primer día como maquinista en esta estación. Es un trabajo humilde, pero honesto. Mi Rosario estaría orgullosa. Elena pasó la página. 22 de abril de 1932. Extraño a mi Rosario cada día más. Han pasado 6 meses desde que la perdí. El doctor dijo que era el corazón. No pudieron hacer nada. Se fue en una noche, durmiendo, sin dolor. Al menos no sufrió. Pero yo sigo sufriendo. Elena sintió un nudo en la garganta. Manuel había perdido a su esposa. Siguió leyendo. 10 de junio de 1932. No tenemos hijos. Rosario no podía tener. Intentamos durante años, pero Dios no quiso bendecirnos de esa manera. Ahora que ella se fue, no tengo a nadie, ni hermanos, ni primos cercanos. Solo este trabajo, estos trenes, esta estación. 3 de agosto de 1932. He decidido algo. No voy a gastar mi dinero en tonterías. Voy a guardarlo, todo lo que pueda. Cada peso que no necesite para comer, lo voy a guardar. No tengo a quién heredarle, pero siento que tiene que servir para algo. Algún día, de alguna manera. Las páginas siguientes documentaban la vida simple de Manuel. Su trabajo, los trenes que llegaban y salían, las personas que pasaban por la estación. 19 de diciembre de 1935. Ya llevo 3 años guardando dinero. Lo escondo debajo de una tabla suelta, en el vagón número 7, el que está al final de la vía. Nadie va ahí. Nadie lo va a encontrar. No confío en los bancos. Seguro. 4 de febrero de 1938. A veces me pregunto por qué sigo guardando dinero. ¿Para qué? No tengo familia, no tengo planes de viajar, no tengo nada que comprar, pero algo me dice que siga haciéndolo, como si tuviera un propósito que aún no entiendo. Elena sentía que estaba leyendo algo muy íntimo, muy personal, la vida de un hombre que había estado completamente solo. 14 de septiembre de 1940. Hoy vi a una mujer joven en la estación con un chamaco en brazos. Estaba llorando. Estaba bien. Me dijo que su esposo la había dejado y no tenía dónde ir. Le di un poco de dinero para que comprara comida para el niño. Se lo agradecí con lágrimas en los ojos. Me hizo pensar, tal vez ese es el propósito del dinero que estoy guardando. No para mí,
para alguien que lo necesite más. Las siguientes entradas eran similares. Manuel documentaba pequeños actos de bondad, darle dinero a una familia pobre, ayudar a alguien a pagar un boleto de tren para niños hambrientos. 21 de noviembre de 1945. Me estoy haciendo viejo. Tengo dolores en las piernas. Me canso más rápido. El doctor dice que mi corazón está débil, como el de mi Rosario. Tal vez pronto voy a estar con ella otra vez. 30 de enero de 1946. Sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentirlo. He estado pensando en el dinero que guardé todos estos años. Hay bastante ahora. Años de trabajo, años de sacrificio. He decidido dejarlo donde está, en ese vagón. Quien lo encuentre, que Dios lo guíe a usarlo bien. Que sea alguien que realmente lo necesite. Alguien que esté perdido. Alguien que necesite esperanza. La siguiente página era la última entrada. 10 de febrero de 1946. Esta es mi última entrada. Puedo sentir que mi tiempo llegó. No tengo miedo, voy a estar con mi Rosario pronto. A quien encuentre esto, no fue casualidad, fue Dios. Él te guió hasta aquí porque sabía que lo necesitabas. No sientas culpa. Estás robando. Este dinero es tuyo. Úsalo para reconstruir tu vida. Úsalo para darles un futuro a tus hijos. Úsalo para encontrar esperanza cuando todo parezca perdido. Porque eso es lo que yo hubiera querido que Rosario y yo hiciéramos si hubiéramos tenido hijos. Darles todo. Protegerlos. Amarlos. Tú tienes esa bendición. Cuídala. Con cariño, Manuel Rivas. Elena cerró el cuaderno. Las lágrimas corrían por su cara sin parar. Este hombre que nunca conoció, murió hace más de 40 años. Le había dejado esto. Le había dejado esperanza. Le había dejado un futuro. No fue casualidad que encontrara esta estación en medio de la tormenta. No fue casualidad que entrara a este vagón específico. No fue casualidad que viera esa tabla suelta. Fue Manuel, cuidándola desde donde estuviera. Elena abrazó el cuaderno contra su pecho y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Gracias, Manuel, susurró. Elena se quedó en ese vagón por largo rato, sosteniendo el diario de Manuel, pensando en todo lo que había leído. Manuel había pasado años guardando ese dinero, años de sacrificio, y lo había hecho por alguien que ni siquiera conocía, por alguien que necesitara esperanza. Ese alguien era ella. Elena podría haber tomado el dinero y haberse ido corriendo. Podría haberlo gastado en cualquier cosa. Pero algo en las palabras de Manuel la tocó profundamente. Construir tu vida. Eso era lo que tenía que hacer. No solo sobrevivir. Reconstruir. Hacer algo nuevo. Algo mejor. Elena contó el dinero con cuidado. Era suficiente para varios meses de renta. Para comida. Para empezar un pequeño negocio. Ella siempre había sido buena cosiendo. Su mamá le había enseñado cuando era niña. Podía coser vestidos, arreglar ropa, hacer cortinas. La gente siempre le decía que tenía manos de oro. Tal vez podía hacer eso. Rentar un cuartito, máquina de coser, empezar a trabajar. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Se levantó del piso del vagón, guardó el dinero y el diario de Manuel en su bolso. Salió del vagón y caminó de regreso a donde estaban sus hijos. Mateo y Sofía estaban jugando con unas piedritas que habían encontrado. «Mijos», dijo Elena, y su voz sonaba diferente, más fuerte. «Vamos a salir de aquí. Vamos a conseguir una casita. Vamos a estar bien». «¿Verdad, mamá?», preguntó Mateo con ojos llenos de esperanza. «De verdad», respondió Elena, y por primera vez en mucho tiempo creyó en sus propias palabras. Elena y los chamacos caminaron hasta el pueblo más cercano, esta vez con dinero en el bolsillo y esperanza en el corazón. Encontró un cuartito pequeño para rentar. Era humilde, solo una habitación con un baño, pero tenía techo, tenía paredes, tenía una puerta que cerraba. Era un hogar. La dueña era una señora mayor llamada Refugio, pesos al mes.
dijo doña Refugio. ¿Y si le pago 3 meses por adelantado?, preguntó Elena. ¿Me hace descuento? Doña Refugio la miró sorprendida. Híjole, pues sí, mija. Te dejo en 130 los 3 meses. Elena pagó ahí mismo. Refugio le dio las llaves. El cuarto estaba vacío. Solo había un colchón viejo en el piso y una mesa pequeña. Pero a Elena le pareció un palacio. Esa noche, los 3 durmieron en ese colchón, apretados, pero juntos, seguros. Elena salió a buscar trabajo. Fue a las tiendas del pueblo preguntando si necesitaban a alguien, pero no había nada. Entonces recordó su plan, la costura. Fue al mercado y encontró un puesto donde vendían máquinas de coser usadas. Encontró una que estaba viejita, pero funcionaba. ¿Cuánto por esta?, preguntó. 200 pesos. ¿Y si le doy 150 en efectivo? El vendedor lo pensó. Ándale, trato hecho. Elena cargó la máquina hasta su cuarto, pero la cargó con una sonrisa en la cara. Esa tarde, mientras los chamacos jugaban afuera, Elena sacó un pedazo de tela vieja que había traído y empezó a coser. Hizo un letrero a mano. Se hacen arreglos de ropa, costura, vestidos. Preguntar por Elena. Al día siguiente, puso el letrero en la puerta del cuarto. Los primeros días, nadie vino. Pero Elena no se rindió. Salió a hablar con la gente. Les contó que sabía coser, que sus precios eran buenos, que hacía buen trabajo. Pues, llegó su primer cliente. Una señora mayor que necesitaba arreglar un vestido. ¿Cuánto cobras, mija? 10 pesos, dijo Elena. Está bien, aquí lo traigo. Elena hizo el trabajo esa misma tarde. Cuando la señora vino a recogerlo, quedó encantada. ¡Ay, mija, qué bonito! Quedó mejor que nuevo. Y le contó a sus amigas. Y esas amigas le contaron a otras. Poco a poco, Elena empezó a tener más clientes. Primero 1 por semana, luego 2, luego 1 por día. Empezaba a entrar. No mucho, pero suficiente para comer, para pagar la renta, para comprar cuadernos para que los chamacos fueran a la escuela. Mateo y Sofía se inscribieron en la escuela del pueblo. Al principio estaban tímidos, pero poco a poco hicieron amigos. Por las noches, cenaban juntos los 3 en esa mesa pequeña. Elena les preguntaba sobre su día. Ellos le contaban sobre la escuela. Se reían, se abrazaban. Era una vida sencilla, pero era una vida buena. Antes de dormir, Elena sacaba el diario de Manuel y leía una entrada. Le recordaba de dónde venía. Le recordaba que nunca estaba sola. Gracias, Manuel, susurraba siempre antes de apagar la luz. 6 meses pasaron desde aquella noche en la estación de tren. Elena ya no vivía en ese cuartito. Ahora rentaba una casita pequeña con 2 recámaras, una para ella y otra para los chamacos. Su negocio de costura había crecido. Ahora hacía no solo arreglos, sino también vestidos nuevos. Quinceañeras, vestidos para bodas. La gente venía de pueblos vecinos a buscarla. Había contratado a una muchacha joven del pueblo, Lupita, para que la ayudara con los trabajos más sencillos. Lupita era buena onda y trabajadora. Elena había comprado otra máquina de coser. Ahora tenía 2. Soñaba con algún día tener un taller completo. Mateo y Sofía estaban felices. Mateo era el mejor de su clase en matemáticas. Sofía había hecho un dibujo que la maestra puso en la pared del salón. Elena estaba en la plaza comprando verduras cuando vio a alguien conocido. Roberto. Su corazón se detuvo por un segundo. Él estaba sentado en una banca, solo. Se veía diferente, más delgado, más viejo, derrotado. Elena podría haber dado la vuelta y haberse ido, pero algo la hizo acercarse. «Hola, Roberto», dijo. Él levantó la mirada. Al principio no la reconoció. Luego sus ojos se abrieron. «Elena», dijo con voz ronca. Se quedaron en silencio por un momento. «¿Todo?», preguntó Elena, aunque podía ver la respuesta en su cara. «Mal», dijo Roberto sin rodeos. «Claudia me dejó. Se fue con otro hombre 3 semanas después de que nació el bebé. Me dejó con el chamaco. No sabía qué hacer. Mi mamá se lo llevó a vivir con ella. La tienda la tuve que vender. Tenía muchas deudas que no sabía que tenía.
Claudia gastaba mucho. Ahora no tengo nada. Elena lo escuchó sin decir nada. He estado viviendo con un primo, buscando trabajo, contratar. El pueblo entero sabe lo que hice, cómo los traté a ti y a los chamacos. Roberto la miró con ojos que parecían suplicar. Elena, perdóname, fui un idiota, fui el peor hombre del mundo. Tú eras buena, eras perfecta, y yo lo tiré todo por una mujer que solo quería mi dinero. Elena respiró hondo. Hace 6 meses, esas palabras la hubieran hecho llorar. La hubieran hecho sentir alguna satisfacción, alguna alegría de verlo sufrir como ella había sufrido. Ahora solo sentía lástima. ¿Quieres que regresemos?, preguntó Roberto con voz desesperada. Podemos intentarlo de nuevo. Yo cambié, aprendí. Por favor. Elena lo miró. Este hombre que había sido su esposo por 12 años, este hombre que la había traicionado, este hombre que la había echado a la calle con sus hijos, y sintió nada, no enojo, no amor, nada. No, Roberto, dijo con voz tranquila pero firme. No voy a regresar. Pero... Escúchame bien, dijo Elena. Nado. Si me hubieras pedido perdón hace 6 meses, tal vez te hubiera dado otra oportunidad. Porque así era yo. Sumisa, asustada de estar sola. Hizo una pausa. Pero ya no soy esa mujer. Ya no te necesito, Roberto. Yo sola saqué adelante a mis hijos. Yo sola construí un negocio. Yo sola encontré mi fuerza. Y ahora que la encontré, no la voy a soltar por nadie. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Elena, por favor, te deseo lo mejor, dijo Elena. De verdad, tres tu camino. Pero ese camino no es conmigo. No más. Y sin decir nada más, Elena dio media vuelta y se fue. Caminó por la plaza con la cabeza en alto, con los hombros derechos, con el corazón tranquilo. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente libre. Un domingo, Elena decidió hacer algo que había estado pensando por semanas. Quería regresar a la estación de tren, a ese lugar donde todo había cambiado. Refugio si podía cuidar a los chamacos por unas horas. Doña Refugio, que se había vuelto como una abuela para ellos, aceptó feliz. Elena tomó un camión hasta el lugar más cercano y luego caminó el resto del camino. La estación seguía ahí, abandonada, silenciosa. Los vagones cubiertos de más enredaderas que antes. Elena caminó despacio por el andén. Tocó las paredes. Miró los rieles oxidados. Entró al vagón número 7. El vagón donde había encontrado la caja de Manuel. El mismo lugar donde había estado aquella mañana. Donde había leído el diario por primera vez. Sacó el diario de su bolsa. Siempre lo cargaba con ella. Era su tesoro más preciado. Lo abrió en la última página, la última entrada de Manuel. Y entonces notó algo que no había visto antes. En la parte de atrás del diario, pegado con cinta vieja que apenas se mantenía, había un sobre pequeño. Elena lo despegó con cuidado. Dentro había una fotografía y una carta doblada. Era de Manuel y una mujer, Rosario, seguramente. Estaban jóvenes, sonriendo, felices. El amor entre ellos se veía incluso en una fotografía vieja y descolorida. Elena desdobló la carta. Era la letra de Manuel, pero era diferente, más temblorosa, como si la hubiera escrito con mano débil. A quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, es porque encontraste mi caja, encontraste mi diario, encontraste mi dinero, y eso significa que Dios te puso en mi camino, o yo en el tuyo. Menciona eso allá arriba. Quiero que sepas algo. No fue suerte, no fue casualidad, fue justicia divina. Porque si llegaste hasta aquí, hasta este vagón, hasta esta caja escondida, es porque estabas perdido, porque no tenías a dónde ir, porque el mundo te dio la espalda. Lo sé porque yo estuve ahí. Cuando perdí a mi Rosario, estuve ahí, perdido, solo, sin propósito. Y lo único que me salvó fue entender algo, que el dolor no es el final, es solo un camino difícil, sí. Si estás leyendo esto, es porque estás en ese camino ahora.
Pero quiero que sepas algo. Vas a salir de esto. Vas a reconstruir tu vida. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a creer. No será fácil. Habrá días en los que quieras rendirte. Días en los que sientas que no puedes más. Pero sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. El dinero que encontraste no te va a resolver todo, pero te va a dar tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo para pensar. Tiempo para empezar de nuevo. No lo desperdicies. Honra el sacrificio que significó guardarlo. Y cuando estés mejor, cuando hayas reconstruido tu vida, cuando vuelvas a estar de pie, ayuda a alguien más. No tiene que ser con dinero. Puede ser con una palabra, con un consejo, con una mano tendida. Porque así es como el círculo se completa. Así es como el amor de mi Rosario sigue vivo. Así es como yo sigo vivo. A través de ti. A través de la persona que tú ayudes. Y la persona que esa persona ayude. Muere. Solo cambia de forma. Cuídate mucho. Cuida a tus hijos. Cuida tu corazón. Y recuerda, no estás solo. Yo estoy contigo. Rosario está contigo. Dios está contigo. Siempre. Con todo mi cariño, Manuel Rivas. Elena terminó de leer la carta y las lágrimas corrían por su cara. Manuel no solo le había dejado dinero, le había dejado esperanza, propósito, amor. Elena se quedó sentada en ese vagón por largo rato, sosteniendo la carta, sintiendo la presencia de Manuel, presencia de Rosario, sintiendo que no estaba sola, nunca había estado sola. Gracias, Manuel, dijo en voz alta. Gracias por salvarme. Gracias por creer en mí antes de conocerme. Gracias por enseñarme que el dolor no es el final. Hizo una pausa. Te prometo algo. Voy a ayudar a alguien más. Voy a continuar lo que empezaste. El círculo no se va a romper. Y en ese momento, Elena sintió algo. Una paz, una calma. Como si una mano invisible le tocara el hombro. Le susurrara, lo sé, mija, lo sé. Un año después de aquella noche en la estación, la vida de Elena era completamente diferente. Ya no rentaba. Había ahorrado suficiente para comprar una casita pequeña. Era suya, de ella y de sus hijos. Su negocio había crecido tanto que tuvo que rentar un local en la plaza. Costurería Elena, decía el letrero. Ahora tenía 3 empleadas. Lupita, que ya era como su mano derecha, y 2 muchachas más jóvenes que Elena estaba entrenando. Ya vestidos. También enseñaba. Chicas jóvenes que querían aprender un oficio venían a su taller. Elena les enseñaba sin cobrar. Les daba máquinas, les daba tela, les daba conocimiento. ¿Por qué no les cobras?, le preguntó Lupita un día. Porque alguien me ayudó cuando yo no tenía nada, respondió Elena. Y es mi turno de ayudar. Mateo ahora tenía 9 años. Era un chamaco listo, estudioso. Quería ser maestro cuando creciera. Sofía tenía 6. Era alegre, cantarina. Todo el tiempo quería ser artista. Ambos eran felices, sanos, amados. Una tarde, Elena estaba en su taller cuando entró una mujer joven. Traía un bebé en brazos y un niño pequeño de la mano. Se veía asustada, cansada, perdida. Disculpe, dijo la mujer con voz temblorosa. ¿Usted es la señora Elena? Sí, mija. ¿En qué te puedo ayudar? La mujer empezó a llorar. Me dijeron que usted es buena gente, que ayuda a la gente. Yo necesito trabajo. Mi esposo me dejó. No tengo dinero y tengo 2 chamacos que alimentar. Elena sintió que algo se movía en su pecho. Esta mujer era ella. Un año atrás. Elena se levantó de su silla. Se acercó a la mujer. Le puso una mano en el hombro. ¿Sabes coser?, preguntó. Un poquito. Mi abuelita me enseñó. Eso es suficiente, dijo Elena. Te voy a dar trabajo. Te voy a enseñar lo que no sepas. Y mientras tanto, conozco a una señora que renta cuartos baratos. Encontrar dónde vivir. La mujer la miraba sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad? ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Elena sonrió. Porque alguien hizo lo mismo por mí, y ahora es mi turno de hacerlo por ti. La mujer se echó a llorar.
Se abrazó a Elena. Gracias, gracias. No sabe cuánto significa esto. Elena la abrazó también y sintió algo cálido en el pecho, algo que le decía que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegó a casa, Elena sacó el diario de Manuel. Lo abrió en la última página. Lo hice, Manuel, susurró. Ayudé a alguien más, continué el círculo, y no voy a parar. Y juró que no lo haría, que ayudaría a tantas mujeres como pudiera. Mujeres perdidas, mujeres traicionadas, mujeres que necesitaban una mano tendida, porque eso era lo que Manuel le había enseñado, que el amor no muere, solo cambia de forma, y ella iba a mantener ese amor vivo. Pues de aquella noche en la estación de tren, Elena estaba sentada en el porche de su casa. Era una casa más grande ahora. La había comprado el año pasado. Tenía 3 recámaras, un patio con jardín y un taller de costura en la parte de atrás. Mateo tenía 13 años. Era un chamaco responsable, estudioso. Iba a entrar a la secundaria. Sofía tenía 10. Seguía siendo alegre, cantarina. Tomaba clases de pintura los sábados. La costurería Elena ahora tenía 2 locales, Pueblo y otro en la ciudad vecina. Empleaba a 15 mujeres, mujeres que como ella habían estado perdidas alguna vez, mujeres que habían sido traicionadas, abandonadas, olvidadas. Elena les daba trabajo, les daba dignidad, les daba esperanza, y muchas de esas mujeres, una vez que salían adelante, ayudaban a otras. El círculo seguía creciendo. Elena tomó un sorbo de café. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Pensó en Manuel. Pensó en Rosario. Noche de lluvia cuando creyó que todo estaba perdido. Y sonrió. Porque ahora entendía algo que no entendía entonces. A veces, cuando todo se derrumba, no es el final. Es el comienzo de algo nuevo, algo mejor, algo más verdadero. A veces tenemos que perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. A veces, la traición más grande es la que nos libera. Elena había pasado 12 años siendo la esposa de Roberto, la que cocinaba, la que limpiaba, la que obedecía, la que se callaba. Había sido ella misma. Y cuando Roberto la echó de su vida, sin quererlo, le dio el regalo más grande, la libertad de ser quien realmente era. Una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer que no necesitaba a un hombre para definirla. Elena sacó el diario de Manuel. Siempre lo cargaba con ella. Era su recordatorio diario de que nunca estaba sola. Lo abrió en una página al azar y leyó. El dolor es solo un maestro. Nos enseña lo que el placer nunca podría. ¿Quiénes somos realmente? Nos enseña de qué estamos hechos. Y cuando pasamos por él y salimos del otro lado, somos nuevos, más fuertes, más sabios, más humanos. Elena cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Gracias, Manuel, susurró como hacía cada día, por enseñarme que el final no es el final, por enseñarme que siempre hay esperanza, por enseñarme que el amor nunca muere. Mateo salió al porche. Mamá, la cena ya está lista. Ya voy, mijo, dijo Elena, levantándose. Miró una última vez al cielo, a las estrellas que empezaban a aparecer, y sintió que Manuel y Rosario estaban ahí, cuidándola, sonriendo, porque el círculo del amor nunca se rompe, solo crece, se expande, toca a más vidas, cambia a más corazones, y Elena era parte de ese círculo ahora, para siempre. Entró a su casa, a su hogar, al lugar que había construido con sus propias manos, con su propio esfuerzo, con su propia fuerza, que cualquier cosa que hubiera tenido antes, porque era suyo, verdaderamente suyo, y nadie, absolutamente nadie, se lo podía quitar. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo profundo, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita porque cada semana traemos historias como esta. Historias reales de personas reales que pasaron por lo más oscuro y encontraron la luz de algo. ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba,
pero después te diste cuenta de que era el comienzo de algo mejor. Cuéntame en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo ahora mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por una traición, por un abandono, por un momento difícil, comparte este video con esa persona. Tal vez sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. El final nunca es el final. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y tú tienes el poder de escribir ese capítulo como tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y recuerda, nunca estás solo.